Los campos de Estados Unidos enfrentan una crisis silenciosa que amenaza con cambiar para siempre el rostro del sector agrícola. Mientras las cosechas se marchitan y los almacenes se vacían, países vecinos como México y Canadá están capitalizando oportunidades comerciales a un ritmo vertiginoso. Esta situación, impulsada por decisiones políticas controvertidas, ha generado un impacto económico devastador en las comunidades rurales estadounidenses, dejando a los productores en una posición de vulnerabilidad sin precedentes. En los campos de Iowa, el rugido de las cosechadoras se ha apagado. En California, los tomates se pierden en los invernaderos, y en estados como Nebraska, Kentucky y Tennessee, los tractores permanecen inactivos, no por falta de trabajo, sino por la falta de recursos, financiamiento y esperanza. Según datos recientes, las exportaciones agrícolas estadounidenses han sufrido una caída de 28,4 millones de dólares, mientras que México y Canadá han incrementado sus ganancias en más de 2,7 mil millones durante el mismo periodo. Este no es un simple ajuste en el mercado, es una crisis económica que afecta a familias y comunidades que dependen del campo para sobrevivir. La intensificación de los controles migratorios ha tenido un impacto directo en la mano de obra agrícola. En tan solo 6 semanas, el 70% de los trabajadores temporales, muchos de ellos esenciales para la cosecha, desaparecieron. Esto ha dejado toneladas de frutas y verduras pudriéndose bajo el sol, especialmente en regiones como Fresno. Las granjas familiares, que son la columna vertebral del sector agrícola, están cerrando a un ritmo alarmante. Los bancos regionales, enfrentando tasas de interés elevadas, han endurecido los requisitos para otorgar préstamos, dejando a los productores sin acceso al capital necesario para continuar. La estrategia de imponer aranceles elevados a países como China y la Unión Europea, presentada como una medida para proteger la economía nacional, ha resultado ser un arma de doble filo. En lugar de fortalecer al sector agrícola estadounidense, estas políticas han abierto la puerta para que competidores internacionales, como México y Canadá, llenen el vacío en los mercados globales. Por ejemplo, China redirigió sus contratos de maíz hacia México y Brasil, lo que provocó una caída del 42% en los ingresos por exportaciones de maíz de Iowa. En Europa, el icónico whisky de maíz estadounidense, conocido como Bourbon, enfrenta un arancel del 25%, lo que ha llevado a los consumidores europeos a optar por alternativas como el whisky escocés, que entra sin impuestos. México, por su parte, ha aprovechado esta coyuntura para introducir su propio mezcal de maíz en el mercado europeo, beneficiándose de ventajas fiscales y desplazando aún más a los productos estadounidenses. Este cambio no solo afecta las exportaciones, sino también el orgullo cultural asociado con productos emblemáticos como el Bourbon, que ahora acumula polvo en los almacenes de Kentucky mientras los compradores europeos eligen otras opciones. La pregunta que resuena en los campos y en las comunidades rurales es, ¿cómo llegamos a este punto? Las políticas comerciales, diseñadas para proteger la economía nacional, han carecido de un plan de contingencia sólido. Mientras se recortaban recursos clave en el Departamento de Agricultura y se congelaban presupuestos para programas rurales, países como Canadá y México implementaron estrategias innovadoras. Canadá ha certificado su trigo bajo estándares de baja huella de carbono, mientras que México ha adoptado sistemas de riego solar financiados por bancos europeos. Estas medidas les han permitido captar mercados que antes dominaba Estados Unidos. El sector ganadero también enfrenta desafíos críticos. Una infestación de parásitos amenaza con generar pérdidas de hasta $3,000 millones si no se controla a tiempo. Sin embargo, con recursos limitados y un Congreso estancado en disputas políticas, las soluciones son insuficientes o llegan demasiado tarde. Mientras tanto, México ha logrado contener amenazas similares con apoyo veterinario internacional, aumentando sus exportaciones de carne a Estados Unidos en un 8%, en contraste con una caída del 9% en las exportaciones estadounidenses al mercado europeo. El informe más reciente del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, proyecta un panorama sombrío. El ingreso neto de las granjas caerá a $114,000 millones para finales de 2025, una disminución del 14% respecto a 2023.
Incluso en el mejor escenario, la recuperación para 2026 apenas alcanzaría un 2%, siempre que las políticas comerciales actuales no se intensifiquen. Mientras tanto, los competidores prosperan. México ha incrementado sus exportaciones de maíz en un 26% y Canadá ha visto un aumento del 18% en dólares y un 21% en volumen para su trigo. El aceite de canola canadiense, con su etiqueta de sostenibilidad, ha captado un tercio del déficit europeo, mientras que la soya de Wisconsin perdió un 40% de su participación en el mercado de la Unión Europea. En el sector del whisky, la diferencia es aún más marcada. Cada botella de bourbon estadounidense paga $6.50 en impuestos en Europa, mientras que el whisky escocés entra sin costo adicional, logrando un aumento del 5% en el segmento premium. México, con su mezcal de maíz, ha ganado terreno gracias a ventajas fiscales, consolidándose como una nueva estrella en los bares europeos. El daño no se limita a las cifras. En las zonas rurales, donde la agricultura es más que una industria, es un modo de vida, la crisis está erosionando comunidades enteras. Los agricultores de California lamentan la falta de advertencias previas sobre la escasez de mano de obra, que les habría permitido adaptar sus operaciones. En Kentucky, los destiladores ven como el bourbon, un símbolo de identidad nacional, pierde relevancia en los mercados internacionales. En Iowa, un agricultor describe la situación con una metáfora cruda: nos prometieron un muro que nos protegería, pero ese muro ahora bloquea el sol. El empleo agrícola ha caído un 10%, y los pedidos de maquinaria agrícola han alcanzado su nivel más bajo en 12 años. La retórica de seguridad nacional, utilizada para justificar estas políticas, no ha logrado sostenerse frente a la realidad. Las restricciones a compradores extranjeros de tierras agrícolas y el cierre de laboratorios con financiamiento internacional han limitado la innovación, mientras que países como Singapur y los Países Bajos absorben el talento que Estados Unidos está dejando ir. México y Canadá, los nuevos líderes agrícolas. Mientras Estados Unidos enfrenta estas dificultades, México y Canadá han sabido adaptarse al mercado global. Canadá exporta trigo, carne y manzanas certificadas bajo estándares de sostenibilidad, ganándose la preferencia de los consumidores europeos. México, con financiamiento europeo, ha implementado sistemas de riego solar en Sonora, reduciendo su huella de carbono y ganando acceso a mercados que valoran la sostenibilidad. Estas innovaciones han permitido a ambos países captar una parte significativa del mercado que antes dominaba Estados Unidos. Por ejemplo, los tacos de maíz mexicanos han encontrado una ventaja competitiva en Europa gracias a lagunas fiscales relacionadas con el carbono, desplazando al maíz de Iowa. Canadá, por su parte, ha roto récords históricos con sus exportaciones de trigo duro, mientras que México ha conquistado el mercado chino con incrementos significativos en sus ventas de grano. Para salir de esta crisis, Estados Unidos enfrenta dos opciones principales, ambas obstaculizadas por la polarización política. La primera es reducir los aranceles y reabrir canales comerciales con China y la Unión Europea. La segunda es flexibilizar las cuotas de trabajadores migrantes documentados para abordar la escasez de mano de obra antes de que se pierdan más cosechas. Sin embargo, en un clima político dividido, estas soluciones parecen lejanas. Derribar los aranceles se percibe como una señal de debilidad y flexibilizar las políticas migratorias se interpreta como una traición a ciertos sectores. Mientras tanto, los costos para los agricultores siguen aumentando. Las tasas de interés elevadas dificultan la inversión en tecnologías como la automatización de invernaderos, y los bancos rurales están restringiendo el crédito. Los productores enfrentan un dilema: sembrar con incertidumbre sobre los precios futuros o dejar sus tierras en barbecho, lo que podría llevar a la venta de parcelas y al abandono definitivo del campo. Esta crisis no es solo una cuestión de números, es una historia de familias que pierden su sustento, de comunidades que se desvanecen y de un país que, a pesar de sus vastos recursos y su historia de liderazgo agrícola, está cediendo terreno por decisiones políticas cuestionables. Los agricultores estadounidenses no solo enfrentan la competencia de sus vecinos, sino también una desconexión entre las políticas de Washington y la realidad del campo.
La seguridad alimentaria global está en juego, y Estados Unidos, que durante décadas fue el granero del mundo, ahora enfrenta el riesgo de perder esa posición. La solución requiere decisiones audaces, reabrir mercados, invertir en innovación y reconocer el valor de los trabajadores migrantes que sostienen el sector agrícola. Sin estas medidas, el daño podría ser irreversible. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Crees que las políticas comerciales actuales están protegiendo a los productores estadounidenses o los están llevando al borde del colapso? ¿Es justo que México y Canadá prosperen mientras los agricultores estadounidenses luchan por sobrevivir? Comparte tu perspectiva, porque la voz de las comunidades rurales puede ser el primer paso hacia un cambio real.